ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo número 2. Vamos a ir a la segunda parte. Así es que vamos a ir aprendiendo en esta mañana. Vamos a seguir en la enseñanza de las iglesias, versículo 12 al versículo 17. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. 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 Y dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder predicarla. Oro para que en esta mañana, Señor, puedas utilizarme en la enseñanza, que lo que salga de mi boca pueda ser de edificación a la vida de mis hermanos, y que seas tú, Señor, ayudándonos, que seas tú bendiciéndonos, Dios, y que seas tú trayendo esos tiempos de refrigerio, de enseñanza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que estuvimos hablando el domingo anterior. Y estuvimos hablando que esta iglesia de Pérgamo fue una iglesia que fue, oiga bien, combatida, que fue una iglesia influenciada por la sinagoga de Satanás y por los nicolaitas. Hablábamos que los nicolaitas eran un grupo de judíos, oiga bien, que también estaban siendo influenciados a través de ¿qué? A través del gnosticismo. Entonces, estos nicolaitas querían meter a la iglesia el esoterismo, querían meter a la iglesia la división, la fornicación, querían adulterar la iglesia de Pérgamo ¿con qué? Con las enseñanzas que estaban alrededor de ellos. La ciudad de Pérgamo era una ciudad en la cual su iglesia, el monumento, estaba en un monte, en el cual había sido llamado o nombrado la sinagoga de Satanás, porque dentro de esa ciudad de Pérgamo se encontraban más, oiga bien, dice que se encontraban más de 50 templos de deidades falsas. Entonces era una ciudad que, a pesar que tenía riquezas, que a pesar que era una iglesia próspera, que competía con la iglesia de Éfeso por lo que ellos representaban, por la enseñanza que tenían, también esta iglesia estaba rodeada ¿de qué? De personas que querían opacar el cristianismo. Dice que era la capital política de Asia. Estaba ubicada a unos 120 kilómetros al norte de Éfeso. Sus habitantes se jactaban de tener una de las mejores bibliotecas, dice, con unos 200.000 volúmenes de información. Esta biblioteca fue después donada a Cleopatra por Marco Antonio. Esta fue la ciudad en donde se usó el pergamino por primera vez, porque antes se escribían las cosas ¿en qué? En papiro. Entonces, en la iglesia de Pérgamo, en el estado de Pérgamo, de Asia Menor, fue donde se originó
el Pérgamo y las personas empezaron a escribir. Pero dentro de esta ciudad se empezaron a forjar ¿qué? Médicos, y estos médicos empezaron a darle un renombre a la ciudad. En esta ciudad está el famoso Galeno, que ahora, ¿cómo se le dice a los doctores? Se le dice galenos, ¿verdad? Entonces, este Galeno fue uno de los mejores médicos que existió en la ciudad de Pérgamo. Entonces ahí podemos ver las ruinas de la iglesia, una ruina, las he traído para que usted vea que no estamos hablando mentiras, que sí existieron y que ahora representan lo que son ruinas y que la gente, los turistas llegan a ver si es verdad. Así es que como podemos ver, Dios trae un mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Para qué? Para que erradiquen, para que combatan a quienes, a los nicolaitas que están dentro de las iglesias, a la sinagoga de Satanás, que simplemente te dice, viene alguien que dice, hey, ¿por qué no tenés otra mujer? Si no es malo, que no ve que en el tiempo bíblico cuántas mujeres tuvo David, cuántas mujeres tuvo Salomón. Entonces empiezan a sacar, oiga bien, empiezan a sacar un versículo de su contexto para tener un pretexto y hacernos caer como cristianas en ¿qué? En la fornicación, en el adulterio. Entonces la iglesia de Pérgamo estaba siendo combatida con este tipo de situaciones. El domingo anterior también hablamos acerca del altar de Zeus, que está en Pérgamo, que se construyó en el año 180 al 175 antes de Cristo. Y aquí vamos a ver un video. Aquí le voy a poner yo el audio para que pueda escuchar, para que vea cómo fue construido. La construcción de este impresionante edificio debió comenzar poco después del 190 a.C. El altar de Pérgamo sigue un esquema que ya tenía precedentes, pero con una relación de alturas desacostumbrada. En lugar de un friso bajo con una alta columnata, que era lo más normal, aquí lo que hallamos es un enorme podio, con su fabuloso friso esculpido y su majestuosa escalera, y por encima una columnata de escasa altura. La parte esencial del altar es su podio, y por tanto el alto friso que lo recubre. En él se desarrollaba la lucha de los dioses contra los gigantes, fuerzas del desorden y de lo irracional. Rodeando a las soberanas figuras de Zeus y Atenea, todas las deidades, con sus animales correspondientes, rechazan la acometida de los brutales y monstruosos hijos de la tierra. De todos los artistas que trabajan en los relieves procedentes de distintas ciudades, Pérgamo, Atenas, Tralles y Sarrodas, salió un estilo unitario, lo que se suele llamar segunda escuela pergamena. Un ambiente donde las pies se abundan y menos, donde las caras viven la tensión y el anhelo hasta mucho más allá de lo que Escobas concibiera, donde el sol brilla sobre las superficies como si les plasmase a grandes pinceladas, pero donde cualquier calidad, tela, piel, escamas, recibe un tratamiento individualizado y convincente. Amén. Este templo es el que estaba construido ¿dónde? En la cima o en la montaña de la ciudad de Pérgamo. Entonces, ¿qué decía en el video? Que este era el templo donde estaban reunidas todas las deidades de la ciudad de Pérgamo. Entonces, como ahí estaban todos los dioses falsos, era denominada ¿qué? La casa o el centro de Satanás. Era donde estaban todos los imperios, todos los emperadores romanos, oiga bien, que perseguían a la iglesia. Entonces, en esta mañana vamos a ver que el Señor, que es el consejero, dice lo siguiente: el que tiene la espada aguda de dos filos, esto está en el capítulo 2, versículo 12, esta espada es la misma que mencionamos en Apocalipsis 1:16. Así que Cristo se coloca en el plan de batalla ¿contra quién? Contra los nicolaitas. Pérgamo significa casamiento o matrimonio, y decíamos que era un matrimonio mixto. El matrimonio mixto es el de pareja, pero aquí Pérgamo está siendo un matrimonio ¿con quién? Con el Estado. Por eso dice que según la historia, Pérgamo era la iglesia que se había contaminado ¿con quién?
con el Estado. ¿Y el Estado quién era? El Estado era el Imperio Romano y estaba siendo influenciado por la sinagoga de Satanás y por los nicolaítas. Y dice, en el versículo 13 hay 3 alabanzas que Jesús le hace a la iglesia. Y la primera de ellas le dice: sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Moras en medio de un lugar muy peligroso, en medio de las peores circunstancias. Ustedes son valientes y fieles. Entonces, la iglesia de Pérgamo, a pesar que muchos de sus miembros, a pesar que muchos de ellos estaban haciendo, como dicen, el esfuerzo por mantenerse y no contaminarse por el imperio y no contaminarse por lo que estaba sucediendo a su entorno, muchos de ellos empezaron a sufrir persecución. Una persecución que, gracias a Dios, nosotros aquí no vivimos, no atravesamos. Entonces cada uno de estos cristianos estaban siendo influenciados, estaban siendo buscados. ¿Para qué? Para que pudieran honrar el nombre de ¿quién? El nombre de César. Y muchos de ellos murieron porque ellos dijeron que se iban a negar a decir salve César, sino que ellos decían salve Cristo, porque habían creído en el autor y consumador de la fe. En los momentos difíciles, en los momentos más cruciales de la vida de todo ser humano, el problema que es mantenerse, es seguir con nuestras convicciones, oiga bien, fieles para con Dios. Porque cuando viene el problema, porque cuando viene la dificultad, ¿qué es lo primero que hace el cristiano? Huir. Cuando viene el problema de mi familia, muchas veces los esposos ¿qué hacen? Huir. Las esposas ¿qué hacen? Huir. Hoy es tan fácil ver como un esposo abandona a sus hijos, como también una esposa abandona a sus hijos. Antes era el esposo, ¿verdad? Ahora es parejo. Entonces, en los momentos más difíciles es donde cuesta, oiga bien, mostrar la fidelidad a Dios. Y dice, la verdadera fidelidad al Señor no se demuestra en circunstancias favorables, sino cuando estamos atravesando las más difíciles circunstancias. Entonces ahí donde su fe y la mía es probada, en los momentos más difíciles. Y me imagino que llegaban, o sea que no vas a decir salve César, o sea que no lo vas a recitar, o sea que estás de rebelde. ¿Y qué decían los que habían creído en Cristo? Que yo solo puedo decir salve Cristo, no César. Pero muchos de nosotros, al ver los problemas o al ver las situaciones, nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos de aquel que nos ha dado vida eterna. Y el problema es que muchos, oiga bien, en los momentos más difíciles nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bien cimentados en la palabra. Es como aquello que tomamos en algún momento. Cuando alguien viene y le dice, es que una no es ninguna. ¿Dónde dice en la Biblia que no tomarán cerveza? ¿Dónde dice en la Biblia que es malo fumar? ¿Dónde dice en la Biblia que es malo que nos echemos un par de traguitos? ¿Dónde dice en la Biblia que es malo ir a la discoteca? Dice, hermano, no dice. Pero ¿qué dice allá en el Decálogo? ¿Qué dice allá en los 10 mandamientos? No matarás. Y cuando yo soy un fumador, ¿qué estoy matando? Mi cuerpo. Estoy matando mis pulmones. Estoy trayendo a mi vida ¿qué? Un cáncer del pulmón, una fibrosis pulmonar. Estoy trayendo cáncer a mi garganta. Entonces, en los momentos más difíciles es cuando nosotros tenemos que demostrar que nuestra fe. En la enfermedad, nuestra fe. En el dolor, Señor, ¿y por qué ha venido este dolor? Porque yo te quiero confortar, dice el Señor. Porque yo quiero que te acuerdes de mí. Porque yo quiero que no solo cuando estás bien te acuerdes de mí, sino que en las buenas y en las malas tenemos que acordarnos de quién, del Señor. Entonces esta iglesia estaba siendo, oiga bien, probada. Esta iglesia estaba siendo tocada por lo que estaba a su alrededor. Y le dice en la siguiente parte, pero retienes mi nombre, no me has negado. Oiga bien, no te has olvidado de mí,
sigue llevando la palabra, sigue dando un buen testimonio, sigue enseñándole a las personas que el único camino entre Dios y el hombre es Jesucristo. Pero retienes mi nombre. Y eso nos invita ¿a qué? A llevar el mensaje al que tenemos de llevar la palabra al necesitado. El domingo anterior fuimos a la Naranjos aquí a la comunidad de acá arriba. Y cuando llegamos, subiendo la gradita, solo había televisores de casa. Bueno, dije yo, más que había venido unos hermanos de la iglesia central a apoyar, que regala, dije yo, no me había fijado cómo los 3 líderes de casa habían aquí en esta comunidad. No, hombre, de repente me dijo un hermano, no, me se quedé en un pasillo, dijo. Y después del pasillo, hermano, no, hombre, sí, hay casas acá de 2 pisos, hombre. ¿Ah? Bien bonitas las casas, bien construidas, bien edificadas. Y ahí fuimos a ganar, ¿a llevar qué? A llevar ese mensaje de esperanza. Y esta iglesia no había ¿qué? No se había olvidado del nombre de Jesús. Entonces esta iglesia todavía seguía diciendo, salve Cristo, que viva el unigénito Hijo de Dios. Y usted cristiano, hermano, no, yo voy a la iglesia. ¿De vez en cuando? Yo acompaño a mi mamá, le dice, no, o sea que yo he ido al tabernáculo de invitado. Estamos reteniendo el nombre del Señor. Estamos negando el nombre del Señor. Pero esta iglesia, a pesar de, y mire, y muchos de nosotros, oigan bien, nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Porque hay muchas personas que se avergüenzan de decir que son creyentes, cuando no se acuerdan que han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Dice, los creyentes fieles en Pérgamo se tomaban firmemente del nombre de Cristo como su Señor, creyendo en Él y confesándolo públicamente. Y les dice, no han negado mi fe. Era una fe genuina en el autor y consumador de la fe, y el valor de dicha fe se había puesto a prueba. Dice, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, que dice, donde mora Satanás. Antipas es un santo y mártir citado en el Apocalipsis como fiel mártir de la iglesia de Pérgamo. Según la tradición, oiga bien, Juan el apóstol ordenó a Antipas pastor de Pérgamo durante el reinado del emperador Domiciano. La tradición dice que Antipas fue martirizado en el año 92 después de Cristo, quemado en brasas ardientes, forma de destruir a los demonios según la creencia local. Entonces, Antipas fue un mártir de la iglesia. Como dijimos también que otro mártir de la iglesia de Mirna fue Policarpio. Entonces, el enemigo siempre ha querido combatir ¿qué? A los líderes religiosos de su cultura. Y si estas personas fueron, oiga bien, tocadas, fueran buscadas por el enemigo para destruirlas, para acabar el cristianismo, ¿usted cree que el diablo no lo anda buscando a usted? Claro, si es cristiano, lo anda buscando. Y por eso dice allá en Pedro que anda como león rugiente buscando ¿a qué? ¿A quién devorar, hermano? Entonces, para no ser devorados por el enemigo, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Estar caminando de la mano de Dios. Y en esta mañana, iglesia, si usted no está caminando de la mano de Dios, lo va a atrapar el enemigo, se lo va a llevar, lo va a hacer caer, lo va a llevar, oiga bien, por esa calle de la amargura. Porque al principio es felicidad, pues. Porque qué chivo estar tomando una cervecita bien helada a las 12 de la mediodía con un cóctel de concha, man. Pero eso solo es el anuncio, como el anuncio de Troika, que la salen bailando las muchachas y ¿verdad? Pero ya no sacan el siguiente día, ya no lo sacan en el anuncio, que amanecen con un gran sueño, todo babeado, vomitado, todo chuco, ¿verdad? Eso ya no lo saca el anuncio. Pero para ello, ¿qué hay que hacer, iglesia? Estar caminando de la mano de Dios, porque el enemigo anda sobre su vida y anda sobre la mía. ¿Para qué? Para hacernos caer, para contaminar nuestra vida con el adulterio, con todos los deleites y placeres de este mundo. Con esto vemos que
había sido una prueba muy dura, definida y limitada, dice. Pero de esta prueba que podemos ver en esta iglesia, podemos sacar las siguientes lecciones. Número 1, la valentía de los creyentes a tal punto que su propio pastor fue martirizado allí mismo. Entonces, podemos ver que el creyente tiene que ser valiente. Y por eso al final de la exhortación a la de Pérgamo dice que todos los valientes van a recibir una recompensa. Entonces, en el cristianismo, algo fundamental para el creyente, ¿qué es? Es ser valiente, hermano. ¿Y quién me da esa valentía? El Espíritu Santo que está en mí. Entonces, si yo quiero ser un verdadero creyente, tengo que ser valiente también. Oiga bien, la cultura humana, mundana, puede ir de la mano con la más dura persecución. Se sabe que la biblioteca de la ciudad de Pérgamo tenía unos 200,000 pergaminos. Pero, oiga bien, aún así, con tanta cultura, con tanto conocimiento, dice que ahí reinaba la superstición, la idolatría, la hechicería y la persecución a los verdaderos creyentes. No, hermano, se nos dice que ahí estaba el trono de Satanás. También dice que no buscar con precipitación a los hermanos, de interiorizarnos, dice, de sus circunstancias, ya sea de continuo o de momento o de un momento específico. Entonces, para seguir avanzando, vemos en el capítulo 14 el reproche, lo que el Señor tiene contra la iglesia de Pérgamo, y dice, el Señor hacia esta iglesia, si bien el Señor tenía unas pocas cosas contra ella, debemos entender que aunque eran pocas, eran graves y fatales para una iglesia local. Y esos errores garrafales que estaban ocurriendo tienen que ver con los creyentes que formaban la iglesia. Y es esa permisibilidad que muchos de los líderes o en muchas iglesias hoy están ocurriendo, y los pastores dejamos pasar por alto los problemas. Y hoy nos volvemos tan irresponsables y decimos que ese problema que está en la iglesia lo va a solventar ¿quién? Lo va a solventar Dios. Y dejamos que dentro de nuestras iglesias los líderes se metan con las mujeres, las diaconisas con líderes, y en las iglesias que hoy hay un gran problema. Entonces, como esta iglesia estaba siendo influenciada por los nicolaítas y por la doctrina de Balaam, estas iglesias, oiga bien, había creyentes dentro de la iglesia que estaban contaminados. Y esa contaminación se iba a ir, ¿qué? Se iba a ir expandiendo. Iba a seguir tocando personas. Es como dice ese famoso dicho, ¿verdad? Que una manzana arruinada arruina a las demás. Si usted vende fruta y en su canastito tiene manzanas, te agarra la manzana mala y ¿qué? Y la tira. O si puede, pues la corta y se come la parte buena, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia estaba ocurriendo lo mismo. Entonces dice que esos son errores graves en la iglesia local. Pero ¿qué cosas eran? Y el Señor las enumera en el capítulo y dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En el versículo 15 se vuelven a repetir los mismos verbos y dice, tienes y retienes. Podemos ver la diferencia que existe entre ambos verbos. Tienes, que viene del griego ekeis, y dice, lo tiene en medio de ti como un tumor. Y retienes, que viene del griego kratein, que es agarrar, asir, sujetar y retener. Y el mismo anteriorismo que en número 25.1 y en número 31.16, ahí se relata lo que la doctrina de Balaam, oiga bien, hacía que el pueblo de Israel cometiera. Y dentro de ello había que la fornicación y, oiga bien, y comer lo sacrificado a los hijos. Entonces, dice el ángel del Señor, lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con los conocedores de la ley, hoy también está ocurriendo ¿dónde? Aquí en Pérgamo. Y nos estamos contaminando, y dice, y se están contaminando ¿con qué? Con las costumbres y con la doctrina de Balaam. Entonces, ahora en esta iglesia, ¿de qué se han contaminado nuestras iglesias?
¿Cuáles son las contaminaciones que hay en nuestra iglesia? Hay tanta contaminación, hermano. Hay adulterios, hay fornicación, hay engaños, hay mañosos, hay ¿de qué no hay en la iglesia? Y nosotros los pastores lo hemos hecho tan visible que decimos, es que el hermano es bolo, el hermano fumón, el hermano que le gusta agarrar un poquito. Ay, el hermano tiene 2 mujeres. Ay, ya el Señor ya lo va a disciplinar. Nosotros como líderes, y eso es lo que le está diciendo el Señor, hey, yo sé que no has negado mi nombre, que has estado fielmente, que has sido valiente, que no has dicho salve César, hey, pero te has descuidado de tus hermanos, te has descuidado de la congregación, oiga bien, no te has preocupado por ellos e incitarlos a que no tienen que dejarse contaminar. Nosotros como líderes no podemos permitir, oiga bien, que un cristiano arruine a los demás cristianos. Y por eso el apóstol Pablo dice, hey, si encuentras a alguien dentro de tu congregación que está actuando mal, lo primero es llamarlo, hablar con él y decirle, mira hermano, usted no puede estar haciendo eso aquí. Si encontramos a un hermano miromba, que se quedan viendo las hermanitas de arriba para abajo, ¿va? Y solo cuenteando, mira hermano, esto no lo hacemos aquí. Así que le voy a pedir de favor, hombre, que pues dejen que estamos en la casa del Señor. Mejor eso. Si el hermano sigue en la misma, entonces vengo yo y agarro a 2 testigos, a 2 personas adultas. Va, mire, vamos a volver a hablar porque usted sigue con lo mismo. Usted sigue cuenteando a las hermanas, sigue cuenteándose a las niñas. Y enfrente de ellos le vuelvo a decir, si el hermano sigue, le digo, si usted sigue en el mismo actuar, entonces enfrente de la congregación lo voy a avergonzar, porque a eso manda la Biblia. Y si aún así el hermano no quiere, ¿qué dice el apóstol Pablo? Entrégaselo a ¿quién? A Satanás. Así dice el apóstol Pablo. Mas su alma, dice, será preservada. Vaya hermano, pues no, aquí ya no lo puedo. Vaya a darse allá afuera, va. Allá que lo golpee en la vida. Entonces eso mismo estaba pasando en la iglesia de Pérgamo, que se había descuidado de la congregación. Y muchas veces, oiga bien, hoy le decía a los hermanos, y leyeron un comentario, dice, el problema de muchos líderes cristianos, que estamos enfocados más en ir a ganar almas, oiga bien, y no enseñarle a la congregación. Y ahí vamos a ganar al alma y vamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque queremos tener un número, porque queremos tener un crecimiento, pero nos olvidamos de qué, de enseñarle a la congregación a qué, a ser valientes, a no desmayar, a no desconectarse del Señor, a seguir aprendiendo con Dios, a leer su palabra, a meditar en ella, a tener momentos de oración, a cuidar de su familia. Entonces nos enfocamos en ir afuera a ganar alma, en llevar piñatas, en llevar dulces, en llevar jornada médica, pero nos olvidamos que tenemos una responsabilidad ¿dónde? Dentro de la iglesia. Entonces viene alguien y empieza a contaminar la iglesia. Entonces, ¿por eso qué dicen? Es por eso que ahora hay tanta iglesia dividida. ¿Por qué? Porque nosotros, como líderes o como pastores, nos descuidamos de las ovejas y empezamos a ver a dónde, solo hacia afuera. Solo hacia afuera. Entonces, Dios les está diciendo, hey, no se dejen confrontar, no se dejen engañar por las doctrinas y las costumbres de Balaam. Dice, todo lo que podemos decir es que debemos prestar la atención debida, oiga bien, a la mundanalidad dentro de la iglesia local. No basta con tener la verdad, oiga bien, no basta con tener la verdad, porque ¿cuál es la verdad, hermano? Aquí está la verdad. Esta es la verdad. Yo puedo tener la verdad, pero no ando en la verdad. Yo puedo decir que soy cristiano, pero no soy cristiano. ¿Por qué? Porque mis frutos demuestran otra cosa. Entonces, Dios nos dice que tenemos que andar en la verdad. También dice, podemos ver en el versículo 15, que le dice, tienes lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, y se añade la que yo aborrezco. Si comparamos
capítulo 2, versículo 15, con lo que dice en el versículo 6, veremos que en el versículo 6 se nos habla de obras y en el versículo 15 de doctrina. Y aunque en Pérgamo se insistía en la doctrina y en la enseñanza de ambas cosas, dice, eran senderos, ¿hacia dónde? Hacia la corrupción. Entonces, cuando nosotros permitimos, oiga bien, que los de afuera ingresen a las iglesias, estamos corrompiendo nuestras iglesias. No me gusta criticar, pero lo voy a hacer. Cristo no es de cultura, hermano, ni de tradiciones. Cristo es vida y es poder. Y yo no me voy a hacer, ni voy a permitir, oiga bien, que aquí en la iglesia estemos bailando el sombrero azul, que estemos bailando la salvadoreña. Sí, es verdad que ustedes son guapas, papá. Ni la enfermera, con tal de traer que un acto cívico. No, hermano, porque Cristo no es cultura. ¿Cristo qué? Cristo es un agente de cambio. Y ahora en la mañana yo veía, bien bonitas, se veían las muchachas bailando. Si yo le digo a mi esposa, está ganas de bailar, me vieron ahí también cuando iba a salvadoreña. Pero hermano, esas son enseñanzas de afuera. Y yo lo que estoy motivando a un joven que lo pongo a bailar la salvadoreña, le estoy diciendo, sí puedes bailar, hombre. O sea, yo como pastor estoy trayendo una enseñanza que hay que edificar este templo y vienen los de afuera, los que están afuera de mí me dicen, mira, vamos a presentar un acto. Como que vinieran aquí, vamos a presentar un acto. Así tienen, hermano. Y yo confiando en que ellos van a hacer todo correctamente. Y los dejo y de repente ponen aquí un gran salsón y un merengue, ¿verdad? Y las niñas bailando con los volados de tinta y todo, ¿verdad? Y los bichos con su bigote. Pero, ¿qué dice? Nos van a contaminar. Van a contaminar la casa de Dios. Van a contaminar mi vida. Así como cuando yo enciendo el televisor y me dejo contaminar por todo lo que veo a través de ese televisor. Cada uno de nosotros, hermano iglesia, sabemos qué es lo que tenemos que ver y no ver. ¿Ah? Usted sabe qué canales puede ver. Ya después de las 11 de la noche, si usted tiene cable, pasan pornografía abierta. Usted tiene la autoridad como para decir no, eliminar ese canal de su televisor o estarla viendo. Pero ¿qué hace con eso? Está contaminando este templo. Estarse contaminando por lo de afuera. Entonces esta iglesia de Pérgamo había sido ¿qué? Contaminada por lo de afuera, contaminada por el enemigo. Una iglesia que estaba haciendo ya bien batallada. Pero ¿quién tenía la culpa? El encargado de la iglesia. Y por eso dice el Señor, y vendré, le dice, con espada, porque no estás haciendo nada. Estás viendo el problema y no estás haciendo nada. Estás viendo la situación y no estás haciendo absolutamente nada. Y dice, recordemos que la iglesia en Éfeso aborrecía, al igual que el Señor, las obras malas. Pero aquí los tienen, es decir, no sueltan, no disciplinan a lo que debían de disciplinar en la iglesia de Pérgamo. Todo esto nos habla de compromiso con las cosas mundanas, servir a los señores, así que hay que tener mucho cuidado. En el versículo 16, Dios a la iglesia de Pérgamo le dice que tienen que tener un arrepentimiento. Y mira lo que dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, un llamado urgente, era preciso darse cuenta y cambiar de mentalidad y dar la vuelta hacia el Señor. Y nos podemos preguntar en esta mañana, ¿cómo es que no aplicaban la disciplina? ¿De dónde arranca tanto descuido? Y dice este comentarista, pienso que uno de los problemas que se notan en una iglesia local, los síntomas parecidos, es que colocan demasiado énfasis en la salvación individual de las personas y descuidan el buen estado espiritual de los que ya son salvos. Por lo tanto, no se dan cuenta de que lo que atañe a un miembro, oiga bien, repercute a todos.
Este texto nos muestra que si la iglesia local en su conjunto no tomaba las decisiones adecuadas que el Señor les exige, entonces Él vendría enseguida con su vara de disciplina para purgar los males de la iglesia. Entiéndase bien que no es un castigo, sino una medida de amor, de pureza y de invitación a volverse ¿a quién? Al Señor. Entonces el Señor va a venir ¿con qué? Con una exhortación, con advertencias. ¿Para qué? Para que usted y yo cambiemos nuestra vida como creyentes. Y en el versículo, para ir terminando, versículo 17 dice lo siguiente: el que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le dice, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre que dice, un nombre nuevo. Vamos a pasar un poquito más adelante para que podamos ir a lo de las piedrecitas. Y dice, el desafío: al que venciere le daré maná escondido. El maná representaba un alimento sobrenatural que en el Antiguo Testamento le fue dado a su pueblo Israel cuando venían saliendo de Egipto. Ese alimento espiritual que ahora quien nos lo da a nosotros, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Pero muchas de estas personas no habían, oiga bien, caído que el alimento que ellos necesitaban para salir de sus prisiones, para salir de la contaminación, era nuestro Señor. Y dice en el número 1, los creyentes podemos mirar hacia el futuro y ver que lo que nos espera en la eternidad es muchísimo mejor de lo que el mundo nos puede ofrecer en toda esta vida. El Señor mismo nos alimentará, ¿qué dice? En los cielos. Una piedrecita blanca viene del griego sefón y del euquén, con un nombre nuevo escrito, dice. El significado de esta piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito puede derivarse de las 5 costumbres que había en el Antiguo Testamento. La primera de ellas dice que la primera de estas costumbres se relaciona a la de los jueces que determinaban un veredicto colocando en una urna una piedra blanca y una piedra negra. Si salía la piedra blanca, la persona quedaba absuelta. Y así puede representar que los que están en Cristo tienen la seguridad de ¿qué? De no ser condenados. Número 2. Dice, una piedrecita blanca era usada como identificación para entrar en los banquetes, como una señal de ¿qué? De huésped. En una mitad de dicha piedrecita figuraba el nombre del anfitrión y en la otra mitad el nombre del invitado. O sea que si usted ha recibido a Cristo, en un lado está el nombre de Cristo y en el otro lado está su nombre. Y si está escrito su nombre, oiga bien, usted ya está invitado a las bodas del Cordero. Pero si usted no está seguro, oiga bien, ¿y qué nos da oiga bien, qué nos da la inseguridad de no estar seguros que podemos ir a las bodas del Cordero? Nuestros frutos. Porque nosotros sabemos que si actuamos mal y estamos haciendo lo mismo, si no hemos cambiado, si no hemos dejado que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme, oiga bien, iglesia, nos es necesario nacer de nuevo. Y por eso es la inseguridad que muchos de nosotros tenemos cuando dicen, ¿quiénes se quieren ir al cielo? ¿Por qué? Porque hay algo todavía en nosotros que no permite que digamos amén, tener esa seguridad que vamos a ir al cielo. Número 3, dice, era dada a un hombre que había triunfado en una batalla. Número 4, era dada a una persona como señal de haber recibido la ciudadanía y haberle reconocido los derechos de ciudadanía. Cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y está ese nombre nuestro en esa piedrecita blanca, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nuestra ciudadanía no está en la tierra,
Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y que aquí solo estamos de pasar. Entonces, todo creyente tiene que tener la seguridad de que su nombre esté escrito en la piedrecita. Y la número 5 dice, en cuanto al nombre nuevo, lo más probable es que en una de las mitades de la piedra esté el nombre del anfitrión, que en ese momento es Jesucristo, y en la otra mitad esté nuestro nombre. De la misma forma en la que Dios Padre cambió el nombre, ¿a quién? A Abraham por Abraham, el de Jacob por Israel, así también cada creyente podrá tener un nuevo nombre, el cual Dios conoce muy bien. Aunque seamos desconocidos a los demás, Dios nos conoce. Entonces, la enseñanza de la iglesia de Pérgamo es que van a venir, oiga bien, costumbres y doctrinas de afuera. Y los que se van a dejar influenciar por la nueva era, por el mormonismo, por los testigos de Jehová y por todas las sectas de liberalismo que andan allá afuera, el materialismo, oiga bien, si nosotros no permanecemos en Cristo Jesús, nos vamos a dejar influenciar por Él. Y si nos dejamos influenciar por todo ese tipo de costumbres y sectas y tradiciones, van a contaminar nuestra vida y nos van a llevar, decía el libro, a la ruina eterna. El mensaje de la iglesia de Pérgamo es que no descuidemos nuestra salvación, pero también no descuidemos nuestro entorno, no descuidemos nuestras familias. Oiga bien, no nos volvamos iglesieros y descuidemos nuestros hogares. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más vencedores. Den un buen aplauso.